Buenos días, bienvenidos una vez más a Todo es Vibración. Soy Daniela y el día de hoy nos toca conversar sobre el amor, el centro energético del amor, el corazón, Anahata. Podríamos decir que el centro energético del amor, Anahata, es uno de los centros más importantes y me gustaría decir que es el centro más importante de energía que tenemos como seres humanos. Porque en nuestra escala de evolución, en todo el camino que nosotros recorremos cuando estamos evolucionando, el centro del corazón es el lugar en donde nosotros nos despertamos como seres humanos y despertamos a toda esa inteligencia universal del cosmos, ¿sí? O sea, cuando nosotros llegamos al corazón y llegamos a abrir nuestro corazón, es el momento en el cual nosotros nos conectamos con todo lo que es la energía inteligente de lo que estamos creados. Entonces, este es un episodio bastante rico en información y también considero que toda la información que vamos a desarrollar acá es de vital importancia. Nuestro centro energético del amor, el corazón, Anahata, tiene las características de ser el centro donde nace el amor, donde como seres humanos nosotros conectamos con el amor. Pertenece al color verde, o sea, su color característico es de color verde. Su elemento es el aire. ¿Y cuáles son las cualidades con las cuales nosotros comenzamos a interactuar cuando desarrollamos nuestro centro del amor? Comenzamos a cultivar la gratitud como seres humanos, comenzamos a comprender las cosas de diferente forma. El perdón es una de las características que radica en este chakra. Desarrollaremos estas características una a una porque me parece cada una muy importante. La primera que había mencionado era la gratitud, nuestro sentido de agradecimiento con la vida, nuestro sentido de agradecimiento con las experiencias, nuestro sentido de agradecimiento con las personas con las cuales nos desarrollamos. El llegar a sentir la gratitud realmente a veces sucede cuando nosotros atravesamos un cierto periodo en las experiencias y la gratitud es en verdad una virtud que nosotros logramos desarrollar cuando estamos vibrando a la altura del corazón. Esta característica de nosotros como seres humanos incluso la hemos visto representada desde los griegos, desde la mitología griega, cuando contábamos sobre el arquetipo de Zeus, decíamos que Zeus, cuando estaba creando el mundo, cuando estaba creando la tierra, él había pensado en un concepto bastante abstracto que era el agradecimiento. Y él dijo, necesitamos como seres humanos vivir en agradecimiento. La virtud del agradecimiento, por lo tanto, sería una de las cualidades que nosotros logramos, ¿sí? Cuando vibramos en la humildad, porque el agradecimiento con todos los acontecimientos, cuando son acontecimientos positivos, es sencillo, ¿verdad? Sentir agradecimiento porque me pasó algo bueno, porque esto ha sucedido, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos estamos enfrentando a esas experiencias que nos enseñan otro tipo de virtudes, ¿sí? Como el ser honestos, el decir la verdad, el cultivar el coraje en nuestra vida, es el momento en el cual a veces un poquito nos cuesta sentir ese agradecimiento. Sin embargo, el aprender a encontrar aquello por lo que estoy agradecido, aquello por lo que estoy agradecida, es donde radica la virtud. ¿Saben? Porque cuando nosotros estamos buscando el agradecimiento en
todas las experiencias. O sea, nosotros quisiéramos encontrar ese agradecimiento que emana desde nuestro corazón. A veces nosotros necesitamos razonar en las personas o en las experiencias y buscar de qué puedo estar agradecido en toda esta experiencia. Y entonces cuando nosotros comenzamos a razonar de esa manera y comenzamos a hilar fino y comenzamos a encontrar aquellas características de la experiencia o de las personas con quienes nos estamos relacionando, de las cuales nosotros podemos em, fijar nuestra mirada y podemos hacer crecer esas características, entonces es realmente una virtud que requiere de nuestra paciencia y requiere de nuestra contemplación. ¿Sí? Entonces es una virtud que va conjuntamente con la contemplación de la experiencia, la contemplación del otro, la contemplación de uno mismo para poder encontrar aquello por lo que estoy agradecido. Y me refiero a ese agradecimiento que es puro y es sincero del corazón. ¿Sí? Porque uno puede decir, sí, estoy agradecido por todo, pero cuando nosotros encontramos la cualidad, ¿sí? En momentos de conflicto y logramos encontrar las buenas cualidades en nuestros momentos de conflicto y agradecemos, entonces estaríamos abriendo nuestra puerta, ¿sí? Hacia toda esa magnificencia inteligente que es la creación de Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscar estas pequeñas cualidades por las cuales podemos estar agradecidos, también nosotros comenzamos a conectar con el perdón. El perdón es una de las características principales de este chakra, ¿sí? El aprender a perdonar. En muchos textos o personas que hablan sobre el perdón, mencionan que el perdón es esta cualidad del ser humano, a veces de olvidar todo, o sea, como si nada hubiese sucedido y te perdono. Sin embargo, yo considero que esa sería una manera un poco simple de describir al perdón, porque el perdón lo que hace es recoger las lecciones aprendidas y de todas esas lecciones aprendidas poder encontrar la riqueza de la experiencia atravesada. Y el perdón tendría más bien que al haber aprendido algo, entonces yo como ser humano ser capaz de tomar las acciones, ¿sí? Que están precautelando un bienestar y precautelando mi bienestar y en algunos casos también el bienestar de los otros. Muchas veces escuchamos a las personas cuando nos dicen es que yo he tomado estas acciones por amor, ¿sí? Te dicen yo hice esto por amor. Y a veces esas acciones no son acciones que uno pueda decir, wow, sí, a veces son acciones que a nosotros no nos lastiman, pero nos llaman la atención de por qué sucedió algo así. Y es porque esa persona que toma acciones por amor, a veces toma las acciones que le han hecho razonar en relación a todas las lecciones aprendidas de lo que vivió de esa experiencia. Y cuando nosotros estamos razonando sobre nuestras lecciones aprendidas, a veces nuestras acciones por amor pueden ser asertivas, pueden ser en pro de protección, pueden ser en pro de soltar experiencias, soltar personas, eh, porque ya no nos suman o porque ya no nos permiten la expresión natural de nuestro ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros accedemos al perdón, también nosotros accedemos a ese perdón que proviene desde el haber aprendido
algo de nuestras experiencias, el haber aprendido algo de nuestros relacionamientos. Y ese perdón con el que nosotros nos relacionamos, a veces es un perdón que no siempre está rebosando de alegría y de amor, sino es un perdón que está en paz. Es un perdón a través del cual nosotros sabemos que hemos aprendido de las experiencias, que sabemos que hemos aprendido de relacionarnos con las otras personas, que sabemos que hemos aprendido de todo lo que hemos atravesado y podemos perdonar. El perdón entonces nos estaría proporcionando sensaciones, sentimientos de tranquilidad en relación a las experiencias, de tranquilidad con los otros, de tranquilidad de expresión de nuestro propio ser, de expresión de quienes somos nosotros. En libertad. Cuando soy capaz de poder expresarme en libertad, sabes, yo soy así. Esto es lo que yo soy. Y no necesito ocultarlo, maquillarlo, cambiarlo, transformarlo para que el otro me acepte o para que la experiencia me acepte o para que la sociedad me acepte. Sería el momento en el que nosotros hemos hallado el espacio de perdón que nos hace únicos como seres humanos, el espacio de gratitud con la experiencia que nos hace únicos como seres humanos y los espacios de aprendizaje que nos hacen únicos como seres humanos. Cuando nosotros accedemos a ese perdón, entonces podemos acceder a la comprensión del otro y a la comprensión de nosotros desde ese espacio de calma y tranquilidad. ¿Sí? Me gustaría explicarlo desde ese punto de vista. Otra de las características que acabo de mencionar es esa sensación de libertad que ocurre cuando nosotros comenzamos a vibrar en el corazón, en el amor. El sentirnos libres de expresarnos muchas veces puede ser el indicador de que nosotros hemos comenzado a vibrar en nuestro corazón, hemos comenzado a vibrar desde el amor, porque el sentirse libre de poderse expresar, el sentirse libre de poderse relacionar o de poder tomar ciertas acciones, ciertamente conlleva